Las lágrimas de Margaret ya no eran de tristeza, sino más bien eran de alegría, porque estaba comenzando a sanar. Entonces, más o menos, es lo que hemos hecho como iglesia. En nuestra vida diaria, en nuestro pasado, hemos podido tener muchas cosas que han marcado nuestra vida, pero a principios del año pasado, hasta a mitad del año pasado, a principios de este año, hablamos de eso, de que Jesús, ¿verdad?, estaba borrando las situaciones de nuestra vida para comenzar a poner las cosas buenas. Después comenzamos a lo que llamamos enfrentando gigantes, y entendimos que después de pasar y de pasar esas situaciones, tenemos que comenzar a enfrentar gigantes. ¿Verdad? Hablamos de Goliat y hablamos de David, que teníamos que enfrentarnos y decirle que en el nombre de Dios yo vengo contra este gigante, yo tengo que enfrentarlo, no puedo ignorarlo. Si hay un gigante en medio nuestro, tú tienes que enfrentarlo y seguir adelante. Después pasamos a los últimos temas, que hablamos de buena, agradable y perfecta, que dijimos que no importa la situación que puedas estar pasando, ¿verdad? Pero siempre la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2, parte B. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero habían 3 pasos para llegar ahí, ¿verdad? Y los 3 pasos eran, vamos a ver si se acuerdan. Uno era: presentáis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿verdad? ¿Qué es vuestro culto? Racional. Ese era el primer paso. El segundo era: no os conforméis, sino, es el tercero, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Bien, entonces entendimos más o menos lo que estaba diciendo Javier, porque por eso le dije que después de la primera predicación tenía que aguantar la segunda, porque es más o menos lo que quería reflejar en buena, agradable y perfecta. No, que no esperes que otro lo haga. Por lo menos yo he conocido hermanos, no de esta iglesia, bueno, por lo menos no que recuerde, sino de otras, que dicen: oye, yo no voy a esa iglesia porque el pastor no me visitó. Yo no voy a esa iglesia porque el líder, yo tuve dos semanas que no fui, nada. Entonces, amados hermanos, una de las cosas que yo estaba hablando con Elvis, creo que fue el viernes, yo le decía que una de las cosas que tenemos que cambiar en nuestra mentalidad es esperar que alguien haga y venga hacia nosotros y comenzar a hacer nosotros por los demás, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué las iglesias, por ejemplo, aunque tengo mi reserva, por lo menos la de Visión al Mundo, que tiene casi 4,000 personas, ¿por qué crecen? Porque la gente no está esperando que el pastor los visite. Después, ellos tienen un promedio de que dicen: hay 3 encuentros y después del tercer encuentro tú tienes que tener una célula de 12 personas. Entonces, que ellos no están esperando que el líder venga, ellos están siendo líderes. Hay un libro que se llama El liderazgo a más alto nivel. No recuerdo el autor, pero el tipo ha vendido no sé cuántos ejemplares y se ha hecho rico por este libro. Se llama, si lo encuentra, cómprelo, se lo recomiendo. No es cristiano, pero es bueno. Se llama El liderazgo al más alto nivel. Y el tipo expresa un poco de cosas, un libro más o menos, y al final dice: ¿sabe de quién saqué esto? Del hombre más grande de la historia, Jesús. ¿Y qué se resume el libro? En que el liderazgo es servir. Y cuando entendamos que nosotros todos y cada uno de nosotros somos líderes porque representamos a una familia o hay gente a nuestro alrededor que nos sigue, que podamos entender que no esperar a otros para yo hacer, sino comenzar a ser discípulos. Entonces, no solo nuestra familia, sino la iglesia, el sector donde usted vive, todo eso va a comenzar a cambiar. Una vez, Juan Wesley, uno de los grandes protestantes de todos los tiempos, dijo: denme 100 hombres que no temen más, o sea, simplemente temen al pecado y no deseen más que a Dios, y cambiaré al mundo. Denme 100 hombres que no temen sino nada más al pecado y no deseen más que a Dios, y cambiaré al mundo. Si usted desea a Dios, simplemente con 100 hombres usted puede cambiar el mundo. Jesús hizo lo siguiente: a él lo seguían entre 700,000, 400,000, no sé, entre 4,000 y 5,000 que hubo una vez. Vamos a hacer un promedio porque eran como 6,000 personas que lo seguían a Jesús. Pero al final Jesús siempre iba alrededor con 12. Él entrenó a 12, discipuló a 12, pero de esos 12 tomó 3.
Andrés, Juan y Pedro. Y de los tres, dos fueron columnas de la iglesia, Juan y Pedro. Porque Jesús entendía que el liderazgo más alto, al más alto nivel, aparte de ser discipulado, es servir. Él agarró, mira, vete, y con esos 3 y con esos 12 cambió la historia del mundo. Porque esa gente entendió que no tenían que esperar por alguien, sino que tenían que hacer. ¿Saben qué? Ellos vivieron lo mismo que nosotros. Cuando no nos visitan, cuando sentimos que estamos abandonados, los discípulos lo vivieron. Porque Jesús murió y resucitó y se fue a la diestra del Padre. Y ellos decían, ¿y ahora? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y se encerraron por allá, ¿verdad? Se encerraron esperando, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Pero Dios derramó de su Espíritu Santo y entendieron que Jesús estaba con ellos, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo llegó a guiarlos. Y hermanos, amados y hermanos que estamos aquí, todos y cada uno de nosotros, cuando recibimos al Señor y entramos en la familia de Dios, comenzamos a tener el Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, amado hermano, comience a ser discípulo. No espere que venga alguien a hacerlo. No espere que venga alguien y diga, ay, necesito que me visiten, necesito que hágalo usted. No es cuestión de una persona, es cuestión de todos. Si la iglesia, amado hermano, si la iglesia está dispuesta a amar a Dios, si la iglesia está dispuesta a hacer lo que Dios quiere, no espere de otro. Simplemente haga. Y cuando nos visitemos, entonces que las visitas sean para fortalecernos, para contarnos nuestros testimonios y decir, mira, ve cómo nos ha ido bien. Y si nos ha ido un poco mal también, pero no nada más para esperar que vengan para yo ir a la iglesia, sino que yo voy a traer gente a la iglesia. Eso en resumidas cuentas era buena, agradable y perfecta. Tres temas tuvimos en esa vez, y desde la última vez que hablé, hace como 3 semanas, hablamos sobre el tema escrito está. Entonces dijimos que teníamos que pasar de la gracia, ¿verdad? Que nosotros no, simplemente nos quedamos en la gracia, que la gracia de Dios es la que nos salva. Yo quiero hacer un paréntesis aquí. Recuerden que no es por la habilidad que tú cumplas los mandamientos o que tú hagas cosas por las que tú estás salvo. Tú eres salvo porque crees en Jesús y simplemente por su gracia. Yo quiero que sepa eso. Pero nosotros entramos en un proceso de salvación que comienza con el arrepentimiento. Cuando nosotros decimos, sí, necesito a Jesús, ¿verdad? Después comenzamos con ese proceso donde comienza la justificación. Cuando entramos a través de Jesús, estamos justificados ¿ante quién? Ante el Padre. ¿Estamos claros ahí? Entonces, cuando estamos justificados ante el Padre, porque Romanos dice, ¿verdad?, que no hay ni uno que sea justo, ¿verdad? Ni uno, hermanos, que el único que nos puede justificar ante el Padre es Jesús. Y cuando nosotros entendemos esto, que la gente necesita de verdad de Jesús, les aseguro que no vamos a esperar a nadie para que haga, sino nosotros vamos a hacer. Porque la situación no es fácil, hermano. La gente de afuera se pierde y nosotros a veces tranquilos. Pero la gente necesita de Jesús. ¿Y sabe qué? Necesita de usted y necesita de mí. Entonces, cuando entramos en ese proceso de salvación, de justificación, entramos a la parte de santificación. Entonces, en Juan capítulo 14, Juan 14, 21, dice de la siguiente manera, cuando lo tengan digan amén. Eso. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Yo quiero repetirlo porque es un versículo contundente. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. ¿A quién? A Él. Entonces, amados hermanos, en el proceso de santificación comienza que nosotros entendemos cuál es la palabra de Dios y que debemos comenzar a guiarnos. Debemos comenzar a guiarnos por esa palabra de Dios. Palabra poderosa, fuerte, que penetra ¿hasta dónde? ¿Qué dice la Biblia?
tuétano, imagínense. Entonces cuando comienza, pero tiene que comenzar a escudriñar la Biblia, a decir cuáles son los mandamientos, ¿verdad? Entonces vamos a entrar, y les decía hace 3 semanas, les decía que cuántos estaban dispuestos a pasar del versículo 2 del capítulo 20 del libro de Éxodo al versículo 3. Porque el versículo 2 dice, yo soy el Señor tu Dios, ¿verdad? Que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Recuerdan eso? ¿Verdad? Y que les decía que esa era la gracia de Dios. Dios le estaba presentando su gracia. Pero también les dije, tenemos que pasar del versículo 2 al 3 que comienzan los mandamientos. Entonces, yo les hago la pregunta de nuevo. ¿Cuántos están dispuestos a pasar del versículo 2 al 3? Levanten la mano. 2, 3, 4 nada más. Más nadie. Del versículo 2 al versículo 3. Muy bien. Entonces vamos a comenzar porque necesitamos entender qué es esto. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que está diciendo usted, pastor? Que del versículo 2 al 3. Bueno, fácil. Estas predicaciones surgieron de una canción de Danilo que se llama Eres tú, que dice: Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Jesús, eres el camino y la vida. Jesús, eres salvación y alegría. Y cuando comencé a entender esa canción, yo comencé a entender algunas cosas. Y yo quiero contárselas. Después, Dios fue tratando conmigo desde la semana pasada sobre algunas cosas. Y le voy a dar una frase que me impactó. Es más o menos así. Dice: los conquistadores de hoy en día no deben fijarse en nuevas tierras, sino en reenamorarse de las que ya tienen. Los conquistadores de hoy en día no deben fijarse en tierras nuevas, deben reenamorarse de las que ya tienen. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Nosotros nos hemos metido tan profundamente en los conocimientos que hemos olvidado lo básico. Se los voy a poner de esta manera. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, llegamos a algún lugar donde haya gente, nosotros saludamos a todos. Pero si hay alguien de nuestra familia, nosotros lo saludamos con el saludo de la iguana. ¿Tú no sabes cuál es el saludo de la iguana? Entonces, cuando son gente que no están alrededor de nosotros, ¿verdad?, los saludamos con tanta efusividad, los abrazamos, pero a nuestra familia, el saludo de la iguana. Entonces nos hemos olvidado de lo básico, porque nos hemos metido tan profundo y queremos escudriñar y decir, mira, nosotros somos tan filosóficos y tal. Y nos hemos olvidado de lo básico. Por eso estoy entrando en las tierras que ya conocíamos, pero que hemos olvidado. Los 10 mandamientos en la actualidad es algo que a mí me llama la atención. Ese es el tema, o esa es la predicación a partir de la semana que les dije. Los 10 mandamientos en la actualidad. Entonces, hermanos, recuerden. José, Jesús, Giovanni, Miguel, recuerden, los conquistadores de hoy en día no deben fijarse en nuevas tierras, sino reenamorarse de las que ya existen. Lo repito, los conquistadores de hoy en día no deben fijarse en nuevas tierras, sino en reenamorarse de las que ya, dígale al que está al lado, me voy a reenamorar. Dígale, me voy a reenamorar. ¿Y qué le estoy diciendo? ¿Qué le estoy diciendo a los estudiantes? ¿Que se tienen que reenamorar de sus estudios? Sí, eso es lo que le estoy diciendo. ¿A los que trabajen, que tienen que reenamorarse de su trabajo? Sí. Usted no sabe cuánto me ha costado a mí hacerlo. Reenamorarse de su trabajo, sí. Es más, reenamorarse de su esposa, sí. Reenamorarse de su esposo, sí. Eso es lo que le estoy diciendo. Las tierras que ya tienen, véanlo con otros ojos. Reconquisten. Y además, abro un paréntesis aquí, o sea, cuando usted habla de reconquistar, lamentablemente lo hemos tergiversado, ¿verdad? Porque decíamos reconquistar a la persona que está al frente, por lo menos cuando somos novios, ¿verdad? Y lo vivimos los que nos casamos, cuando somos novios, ay, un chocolatico, ay, una rosita, ay, no sé. Pero nos casamos y los hombres... Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No es que ella cambió, el que cambió soy yo. O sea, que no estoy reconquistándola a ella, me estoy reconquistando yo, porque estoy acordándome de lo que yo hacía antes.
Entonces es reenamorarse, hermano. Es reenamorarse de su familia, reenamorarse de su tesis, Josué, ¿verdad? Reenamorarse. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, un pequeño resumen, yo se los puse en el boletín, un pequeño resumen de los mandamientos. Quiero leerles 2 premisas que anoté aquí, creo que también están en el boletín. 2 premisas que dicen, el que no respeta los mandamientos, ¿no respeta a quién? A Dios mismo. Y la segunda dice, los mandamientos vienen de Dios y por lo tanto reflejan su carácter. Bien, entonces un pequeño resumen, vamos a ver si pueden leer conmigo, está en el boletín, los que tengan el boletín. Dice, el número 1, no tendrás dioses ajenos. Dios no repartirá su gloria con otros. Todos los demás son impostores. Este mandamiento anuncia la soberanía de Dios. ¿Estamos claros ahí, verdad? ¿Vamos bien? Miguel, ¿cómo vamos? Donde dice pequeño resumen de los mandamientos. En el boletín. Ah, ya lo consiguió. Bien. Rusevio, ¿cómo vamos? Muy bien. No, vale, estamos a su hora. El 2 dice, no te hagas imagen. Se puede resumir en la siguiente frase. Adora al Dios correcto de la manera correcta. Escucha eso. Adore al Dios correcto de la manera correcta. Es decir, ¿cómo? No te hagas imagen. Entonces, hemos confundido, y ahí lo puse también, hemos confundido la creación con el creador, ¿verdad? Entonces ahora, el que es creado, o sea, nosotros creamos una imagen de Dios. ¿Y de dónde sacamos eso? Entonces, no te hagas imágenes. 3, no tomarás el nombre de Dios en vano, hermanos, ¿y esto cómo lo hacemos? No solamente los demás, sino nosotros también lo hacemos. No tomarás el nombre de Dios en vano. Es decir, tiene que ser tratado con honra, hasta su nombre es santo. 4, acuérdate del día sábado para santificarlo. Se nos ha ordenado trabajar y descansar porque servimos a un Dios trabajador que descansa. Le pregunto, ¿Dios necesita descanso? Pero Él hizo la tierra en 6 días y al 7º día. Es decir, que el Dios todopoderoso que no necesita descanso, descansa, es para que nosotros lo hagamos también. Bien. 5, honra a tu padre y a tu madre. Se refiere a la autoridad que Dios te ha dado en la tierra. Si no honras y obedeces a tu padre, oiga esto, hermano, si no honras y obedeces a tus padres, mucho menos a tus líderes de la iglesia y del país. Y la Biblia es clara, la Biblia no dice honra a tu padre y a tu madre si es bueno. Lo dice, honra a tu padre y a tu madre. 6, no matarás. Es decir, Dios es soberano y decide sobre la muerte y la vida, y por ende no debemos tomar su lugar para matar a alguien porque así lo decidimos. 7, ¿no? No cometerás adulterio. Esto nos indica que Dios es santo y puro, y el cual ha determinado que el sexo es para el matrimonio y no fuera de él. 8, no hurtarás, es decir, no tenemos el derecho de tomar algo que el mismo Dios le ha dado a otra persona. 9, no dirás contra tu prójimo falsos testimonios. Este es otro de los mandamientos que nosotros infringimos mucho. Es decir, tiene que ser verdadero con lo que dices y con lo que haces. Y el 10 dice, no codiciarás. ¿Qué dice el 10? En otras palabras, no debes desear lo que Dios no te ha dado. Amados hermanos, 10 mandamientos. Y hay un 11º, ¿verdad? Porque Jesús lo resume en los 4 primeros, dice, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y dice los otros 6, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí lo resumió Jesús. Pero hay un 11, porque Jesús dice en Juan, un mandamiento nuevo os doy. Améis los unos a los otros. Entonces son 11 mandamientos, amados hermanos, que necesitamos reenamorarnos de ellos. Entonces no es buscar nuevas tierras, sino reenamorarnos de las ya existentes. Entonces, a comenzar a entender estos 11 mandamientos, vamos a comenzar a vivir como Dios quiere. Por eso es, amados hermanos, que pasen del versículo 2 al versículo 3. Hay algunas consideraciones que necesito explicarles. Una, si rompe uno de los mandamientos, entonces indirectamente estás diciendo a Dios que no le importa lo que Él diga.
Nosotros, alabamos a Dios, bien, qué bueno, Dios grande, maravilloso, pero mentimos. Dios grande, pero adulteramos, pero codiciamos. Entonces le está diciendo indirectamente a Dios, ¿qué le está diciendo? Que no le importa un comino lo que Él diga. Suena fuerte, hermano, pero es así. Por eso es reenamorarnos de las tierras ya existentes. Otra premisa que dice aquí, adorar a otro Dios es ignorar su soberanía. Usar en vano su nombre es quebrantar su honor. Robar es quebrantar o no creer en su providencia. Porque Dios es, lo cantamos ahorita, Jehová Jireh, Él es quien provee. Pero una implicación impresionante que usted se puede olvidar de todo lo que dije y de lo que pueda decir, pero esto no se lo puede olvidar. Una implicación importantísima es que los mandamientos son para todas las personas y es indispensable para ser cumplida, para el que cree en Dios, para bendecir su vida, su familia y los que lo rodean. Entonces surge la pregunta, ¿están vigentes los mandamientos el día de hoy? ¿Sí o no? Entonces vamos a entrar en este dilema. Vamos a entrar en este dilema rapidito. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Este pasaje, hermanos, es, dirían los puertorriqueños, brutal. Éxodo 31, 18. Y cuando lo tengan, dígame amén, por favor. Y no diga amén, por favor, como dice un amigo por ahí. Ok. 31, 18. El último versículo del capítulo 31. Dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio. ¿Cuántas tablas eran? De piedra, escritas ¿con qué? Escritas con el dedo de Dios y en piedra. Fueron escritas en piedras para que supiéramos usted y yo que son por la eternidad. Ay, Dios mío. No fue que Moisés lo escribió. ¿Fue qué? ¡Guará! ¡Qué barbaridad! Una manera de probar que están vigentes los mandamientos, amados hermanos, es que antes de que Dios diera la ley, los 10 mandamientos, ya se estaban promulgando. Por ejemplo, en el Éxodo de Moisés, porque Moisés antes de que sacara al pueblo, ¿verdad? Moisés mató a alguien, ¿recuerdan? Y Moisés tuvo que huir de la tierra de Egipto porque lo iban a perseguir para encarcelarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían la concepción que no, separó alguno de los aires. Tenían la concepción que no podían matar. Otra es Cam, ¿verdad? El hijo de Abraham. Él encontró a Abraham una vez borracho, desnudo así. De Noé, perdón, de Noé. De Noé lo encontró borracho. Lo encontró borracho tirado. Y Cam lo encontró. Y entonces en vez de agarrarlo y ayudarlo y ven acá, papá, ¿qué fue lo que hizo? Mira, y se empezó a burlar. Mira, ¿qué tal? Ven, mi papá, ¿qué tal? No sé qué. ¿Y qué hizo Noé? Lo maldijo. Pero los otros 2 hijos sí llegaron y lo agarraron. Honra a tu padre y a tu madre. Es decir, que había una concepción del mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Es más, existe, o por lo menos les voy a probar, o les voy a intentar probar, que existe lo que se llama la ley de Cristo. Existen 3 tipos de leyes. 3 tipos de leyes en la Biblia. ¿Verdad? Es cierto que entre los 5 primeros libros del Antiguo Testamento que llamamos el Pentateuco, ¿verdad? Génesis, muy bien. Génesis, ahí vamos. Ya quiere. Entre esos 5 hay 613 normas, ¿verdad? 613 normas que están divididas en 3 leyes. Una es la ley moral, 2, la ley civil y 3, la ley ceremonial. ¿Cuál es la primera? La ley moral. La segunda es la ley civil y la tercera es la ley ceremonial. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está diciendo usted ahí? Usted está loco. Si eso no lo dice en ningún lado, se los demuestro.
La ley civil habla sobre el gobierno de un país. Y entonces Dios le estaba diciendo a los israelitas cómo vivir en un gobierno. Y entonces dentro de esas 613 normas hay la ley civil que Dios le está diciendo, ustedes deben de regirse de esta manera. Esa es la ley civil. Cuando Jesús llega, ¿verdad? Y Él dice que el reino de Dios se ha acercado porque tenemos un rey, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro rey? Carlos José, ¿cuál es nuestro rey? Ajá, ¿cuál es nuestro rey? Juan Francisco. Muy bien, ¿cuál es nuestro rey, Pedro? Entonces, José, cuando entendemos que nuestro rey es Dios, es Jesús, entendemos, amados hermanos, que entonces la ley civil es abrogada, no sigue vigente, porque nos estamos rigiendo por la ley de Cristo. Segundo, está la ley ceremonial. ¿Pueden alguien apagar uno de los dos aires para que prenda el otro, por favor? Porque creo que como están conectados en la misma, apaguen uno. Ok, entonces la ley ceremonial se refiere a la adoración de Israel a Dios. Por ejemplo, entre las 600 normas, 600 y pico normas, ¿verdad? Ahí dice cómo debe adorar a Dios. Tienes que traer un cordero de la siguiente manera, este de la otra, este de la siguiente, tienes que ponerlo así, sacarle la grasa, ponerle la sangre, hierve la sangre, sácalo por aquí, llévalo por aquí, lo puedes poner del lado, lo puedes poner atrás. Eso es la ley ceremonial de cómo tú vas a adorar a Dios. Esa ley también fue abrogada cuando viene Jesús, ¿verdad? Y quedan dos nada más, dos de todas esas, quedan dos que siguen vigentes hasta el día de hoy, que es el bautismo y la Santa Cena, y las dos están direccionadas a la cruz de Cristo, a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces, existe la ley civil, la ley ceremonial, las dos abrogadas por nuestro Señor Jesucristo, pero existe la ley moral, que es los 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos, resumida en estos que vimos ahorita, es el modelo recto y eterno para nuestra relación con Dios y con otros. Es tan eterna, amado hermano, esta ley moral es tan eterna que la hizo Dios con sus dedos. Y en piedra. Y en piedra. Por último, quiero demostrarles, amados hermanos, que los 10 mandamientos están en el Nuevo Testamento. Los 10. Se los voy y vamos a hacer un poquito rápidos con la Biblia. Vamos a ver si podemos hacer ese ejercicio. Se los voy a demostrar con la Biblia. ¿Bien? El primero, no tener dioses ajenos. Juan, capítulo 14, versículo 6. Bueno, esto es para aquellos que dicen, bueno, no, como eso era antiguo, eso es muy Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento están cada uno de ellos. Juan, capítulo 14, versículo 6. ¿El primer mandamiento cuál es? No tendrás, oye, ni siquiera dándole la pista. No, la primera es no tendrás dioses ajenos. Muy bien. Entonces, Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, es decir, Él es el único, hermano. No hay más nadie. No puedes tener a más nadie. Él es el único. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. No es el Evangelio de Juan, es Primera de Juan 5, 21. ¿Cuál es el segundo mandamiento? ¿Cuál es el segundo mandamiento? No, el segundo. No te hagas imagen. Bien, no te hagas imagen. ¿Cuál es el primero, amado hermano? No tener. ¿Y el segundo es? No te hagas imagen. Apréndanselo. Vean que como nosotros estamos tan profundizando en el Evangelio, nos olvidamos los 10 mandamientos. Primera de Juan 5:21. Amado hermano, escúchenme. No es conquistar nuevas tierras, sino ¿qué? 5:21. Dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Segundo. Tercero, Mateo 6:9. Parte B. 6:9, parte B. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Muy bien. 6:9, parte B. Vamos a leerlo completo. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás
en los cielos, que dice, santificado sea tu nombre. Es decir, tu nombre es santo, por lo tanto yo tengo que, ¿cómo? Que tengo que respetar su nombre, honrar su nombre. El cuarto, ¿cuál es el cuarto? Muy bien, Hebreos capítulo 4, versículo 9. Por eso les dije que es más o menos engorroso, pero sí podemos, ¿verdad que sí? Hebreos 4, 9. Dice, ¿lo tienen? Por tanto, queda un reposo, ¿para quién? Para el pueblo de Dios. Hasta este mandamiento es donde dice Jesús, ama a Dios con todo tu corazón. Ahora vamos a entrar a ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Efesios capítulo 6, versículo 1. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Ese sí se lo deben de saber de memoria. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo? ¿Te lavamos, Señor? 6:1. Dice, hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto... caramba. 6. ¿Cuál es el sexto? No matarás. Mateo 5, 21 y 22. Bueno, cuando terminemos con estos 10, terminamos. No se me desesperen. 5, 21, 22. Mateo 5, 21, 22. ¿Lo tenemos? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Nosotros no vamos a entrar en detalles aquí, porque eso se los voy a explicar cuando entremos en el mandamiento número 6, dentro de unas 6 semanas, digo yo, más, espero. Pero aquí en el versículo 22 Jesús te está dando 3 niveles, ¿verdad? Porque generalmente como ser humano comenzamos a molestarnos, después de molestarnos comenzamos a insultar, y después de comenzar a insultar ya lo queremos es matar. Entonces Jesús iba por niveles, ¿ves? Entonces, el número 7 es, no adulterarás, ¿cierto? ¿Cierto? Mateo 5:28. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El 8, ¿cuál es? Muy bien, Efesios capítulo 4, 28. 4, le dije 4:28, ¿cierto? El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No hurte más. Dice, vamos por el 9, ¿no? No mentirás. Colosenses 3:9. Está cerquitica ahí. Colosenses 3:9. Y dice, no mintáis los unos a los otros, que dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y el número 10, no codicies, dice Santiago capítulo 4. Santiago 4, versículo 3. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Para qué pedís? Para gastar en vuestros deleites. Los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento, dichos por Jesús y sus apóstoles. ¿Vigentes? Están vigentes. ¿Las cumplimos? He ahí el dilema. Romanos capítulo 3, versículo 31. Quiero terminar, y disculpen que los hice caminar por toda la Biblia. Ese es bueno, ¿verdad? Romanos, así se entretienen y saben dónde están los libros. Romanos 3, 31, amado hermano. Le voy a pedir a Marta, porfa, búscame Romanos 7:12 y a Lenis que me busque 1 Corintios 9:21. Bien, yo quiero que todos leamos Romanos 3:31. Lo tienen. Romanos 3:31, no lo digan en voz alta, simplemente léalo conmigo. Dice, luego por la fe invalidamos la ley, pregunta Pablo. ¿Qué dice? En ninguna manera, sino que confirmamos
Si nos ponemos a estudiar todo el Romanos, vamos a ver que existen y vamos a confirmar que son 3 leyes: la ceremonial, la civil y la moral. Y si ponemos a profundizar más, está la ley del pecado, hay varias. Pero Pablo está hablando aquí de la ley moral, de los 10 mandamientos, más el que dio Jesús: amaos los unos a los otros. Usted se quiere ir de aquí, váyase entendiendo que la ley, los 10 mandamientos están vigentes hasta el día de hoy. El atributo más divino y que se evidencia en los mandamientos es el amor. Cuando la iglesia comience a saber que en vez de estar concentrándose en mí, que la gente esté concentrándose en mí, se enfoca en amar a los demás a tal punto de dar la vida por el otro, entonces impactaremos al mundo. Por eso Jesús resumió de la siguiente manera los mandamientos: ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Nos toca duro, hermano. Ya, más de uno está pensando, nos toca uno, hermano. Nos toca duro. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros entendamos y practicamos los 10 mandamientos y practicamos la ley moral, nos va a ir bien con nuestra familia, nos va a ir bien con nuestra sociedad y nos va a ir bien con nuestra iglesia. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Lo más importante de todo, nos va a ir bien con Dios. Estaba pensando esta mañana y yo decía, a veces nosotros sentimos que Dios está lejos. Pero ¿sabe por qué sentimos que Dios está lejos? Porque nosotros hacemos las cosas malas. No es que Dios se separa de nosotros, es que nosotros nos separamos de Él. Si hay alguna pregunta, amado hermano, hoy, que Dios nos dice, o que Dios nos puede dar, es: ¿estamos dispuestos a reenamorarnos de nuestras tierras que ya existen? ¿Estamos dispuestos a reenamorarnos de estos 10 mandamientos? ¿Estamos dispuestos? Se ponga de pie y le pido a los músicos, muchachos que están ahí, vamos a cantar Renuévame. Ah, verdad, se me había olvidado Marta y Lenny. Marta, Romanos 7:12 y 1 Corintios 9:21. Gracias. Muy bien, dilo otra vez, Marta. Mandamiento santo, justo y bueno. Y el 1 Corintios 9:21, Lenny.